Padre. Vamos, levántate. Así es como miramos que nosotros en nuestra vida, en nuestro día de vivir, también tenemos que ser como Jesús, muy valientes, muy fuertes, porque hay situaciones que se nos pueden presentar que tal vez no son las mejores, pero, pero ahí es donde debemos darle gloria a Dios, luchar y esforzarnos y darle gracias a Dios por todo lo que Él está permitiendo que pase en un momento de nuestra vida. Amén. En ese momento miramos cómo Jesús había, el título del capítulo es la resurrección. Miramos en un momento como Jesús había, había muerto, pero aquí estaba la promesa de Dios de que Él resucitaría el tercer día. Cuando Jesús estaba con sus discípulos, Él comentaba sobre estas situaciones. Él les compartía que esto iba a acontecer, que estén tranquilos, que era difícil lo que iba a pasar, pero que esperen, porque Dios tenía un plan. Y en ese tiempo, en ese entonces, Jesús muere en la cruz, vence a la muerte, vence al adversario en la cruz, nos da la victoria y posteriormente resucitaría. Dice la palabra de Dios en el capítulo 24 de Lucas, versículo 1. El primer día de la semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro trayendo las especies aromáticas que habían preparado y algunas otras mujeres con ellas. Y hallaron removida la piedra del sepulcro, y entrando no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Aconteció que estando ellas perplejas por esto, he aquí se pararon junto a ellas dos varones con vestiduras resplandecientes, y como tuvieron temor y bajaron el rostro a tierra, le dijeron: ¿Por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, sino que ha resucitado. Acordaos de lo que os habló cuando aún estaba en Galilea, diciendo: es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de los hombres pecadores y que sea crucificado y resucite al tercer día. Entonces ellas se acordaron de sus palabras y volvieron del sepulcro, dieron nuevas de todas las cosas a los 11 y a todas las demás y a todos los demás. Eran María Magdalena y Juana, María madre de Jacobo y las demás con ellos, quienes dijeron estas cosas a los apóstoles. Mas a ellos les parecía locura las palabras de ellas y no les creían. Pero levantándose Pedro corrió al sepulcro y cuando miró dentro vio los lienzos solos y se fue a casa maravillado de lo que había sucedido. Miren cómo son las situaciones, cómo pasan. Ellos en un momento dice que habían escuchado la palabra de Dios y que tenían la palabra de Dios. Ahí es donde quiero que vayamos en esta mañana, porque realmente Jesús les había hablado sobre lo que iba a pasar. Jesús les había hablado de estas situaciones. Jesús les había dicho: señores, es necesario que el Hijo del Hombre muera entre los pecadores y al tercer día resucitará. Pero cuando Jesús va a la cruz y muere, la fe de muchos desfallece. La fe de muchos llega hasta ahí. Hasta ahí muchos pensaron que llegó el Maestro. Y la verdad, muchos dejaron el camino de seguir a Jesús y tomaron otro rumbo. Aún dice que muchos estaban escondidos, no estaban anhelando esa llegada. Más las mujeres que se acercaron a la tumba de Jesús al día, a mirar con especies aromáticas, a mirar a Jesús, estas mujeres llegaron a ver a Jesús, no llegaron a ver a Jesús resucitado, sino dice que el primer día de la semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro trayendo las especies aromáticas que habían preparado algunas otras mujeres con ellas. Llevaban especies aromáticas, era como diciendo: voy a visitar a Jesús que ha fallecido, que había muerto, ya eran 3 días. Aunque Jesús les había dado la promesa de que Él no iba a morir, de que Él iba a resucitar, de que iba a ir a la cruz, iba a morir, que ese era el propósito de Dios, y que después de esto iba a resucitar. Les había compartido, les había hablado, dice aquí, Él les había compartido. Aún los ángeles les recuerdan a las mujeres, a María Magdalena, a Juana, a María madre de Jacobo, les dicen:
señoras, ¿qué están acá buscando al que está vivo entre los muertos? ¿Por qué están acá buscando al que está vivo entre los muertos? Acuérdense en lo que él les había dicho cuando estaban en Galilea. Acuérdense de las palabras que les había dado cuando en el momento todavía estaba con ellos vivo en carne. El ángel les comienza a recordar, señoras, ¿por qué están acá buscando? Porque ellas fueron simplemente como cuando usted va a un cementerio, como cuando la costumbre muchas veces tienen de ir a un cementerio a mirar a su ser querido. Pero ni siquiera no se esperaban, porque en la cabeza no les daba que lo que Jesús había dicho que resucitaría era una realidad, que había una promesa detrás de todo esto y que era una verdad que Jesús resucitaría el tercer día. Por eso ellos llevaban sus ungüentos, llevaban sus especies aromáticas, llevaban sus cosas como se acostumbraban en aquellos tiempos. Pero no encontraron el cuerpo del Maestro, no encontraron el cuerpo de Cristo. Es ahí donde se sorprenden. ¿Y qué pasa aquí? En algún momento de la Biblia, si tú lees, dice, en algún momento piensan que tal vez alguien se robó el cuerpo de Jesús. Alguien tomó el cuerpo de Jesús, alguien entró, movió la piedra, que una piedra una roca muy grande, y tal vez se robaron el cuerpo de Jesús. Pero el ángel de Jehová está con ellos. Y el ángel les dice, señoras, ¿por qué buscan al que está vivo entre los muertos? ¿Por qué buscan al que está vivo entre los muertos? Porque Jesús les dijo que iba a resucitar. ¿Por qué en un momento dejaron de creer? Porque en un momento se olvidaron. Miren, cuando la situación es difícil, cuando la situación más dura llega a tu vida, cuando tú estás pasando o llega un momento duro, no solo puede ser de salud, puede ser también económico, de pronto con tus hijos, una situación grave, muy delicada. Muchas veces lo primero que se pierde a veces es la fe. Lamentablemente se pierden las esperanzas y el enemigo comienza a golpearte y hacerte dudar realmente de dónde estás ubicado, quién eres, de hacerte dudar de lo que Dios te ha prometido. Cuando vienen situaciones graves o complicadas, cuando los discípulos estaban con Jesús, todo tal vez era un momento glorioso, maravilloso. Jesús se acababan los alimentos, se le multiplicaba, él sanaba a los enfermos, Jesús estaba con ellos, hasta ahí todos se sentían fuertes y victoriosos y estaban listos para batallar. Pero cuando ya la palabra de Dios se cumple en la vida de nuestro Señor Jesucristo y es arrestado, golpeado y es crucificado y muere, hasta ahí muchas esperanzas de los que lo seguían desfallecen y comienzan a tener temor, comienzan a tener miedo, porque tal vez cuando Jesús muere muchos piensan que tal vez era un profeta más, era un siervo más que se había levantado, que tal vez era un profeta más que había venido y que todo tal vez había terminado, pero se olvidaron de lo que Jesús había dicho, que él iba a resucitar, que era necesario. Dice el ángel nuevamente diciéndoles a las mujeres que fueron a visitar la tumba de Jesús, dice, y tuvieron temor y bajaron el rostro a tierra y les dijeron, ¿por qué buscas entre los muertos al que vive? Señoritas, señoras, ¿por qué buscan al que está vivo entre los muertos? No está aquí, sino que ha resucitado. Acuérdate de lo que él habló cuando aún estaba en Galilea diciendo, es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de los hombres pecadores y sea crucificado y resucite el tercer día. El ángel de Jehová que está en la tumba les está diciendo, señoras, porque me imagino que las miró destrozadas, más que había Jesús ya muerto en la cruz. Ellas me imagino que pensaron que alguien robó el cuerpo del Maestro. Y el ángel de Jehová se aparece para recordarles, acuérdate de lo que Jesús te dijo, acuérdate de lo que Jesús les había dicho, de lo que les había prometido. Cuando dice que les recuerda, dice que ellas traen nuevamente esas palabras, se recuerdan que Jesús les había dicho eso. Entonces ellas se acordaron de sus palabras y volvieron al sepulcro, del sepulcro, dieron nuevas de todas estas cosas a los 11 y a los demás. En ese momento se recordaron, ¿verdad que Jesús había dicho que iba a resucitar? Se alegraron, salieron corriendo y fueron a contar a los 12 discípulos. Llegaron donde estaban los 12 y otras personas y comenzaron a contar estas mujeres lo que había acontecido. El cuerpo del Maestro ya no está en la tumba y un ángel nos ha dicho que él ha resucitado. Comenzando a compartir con los que estaban allá,
llega la incredulidad y muchos dicen, no, no creo, tal vez esto no es posible, que como una persona que muere vuelva a resucitar, o sea, no, 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 no. Entre ellos estaba Pedro, quien no creyendo lo que pasaba, dice, miren lo que dice acá, es impresionante. Dice, María Magdalena y Juana, María madre de Jacobo y las demás con ellas, quienes dijeron estas cosas a los apóstoles, ¿no? El maestro ha resucitado, el maestro ya no estaba en la tumba. Mas a ellos les pareció locura las palabras de ellas y no las creyeron. Impresionante, ¿no? Ellas llegan todas emocionadas, todas felices por lo que había acontecido. El cuerpo, el maestro ya no estaba en la tumba. Se había cumplido la palabra de Dios, había resucitado. Pero cuando llega, no creen. O sea, dice, esto les parece locura a muchos. No, no me parece. Yo le pregunto en esta mañana a usted que es creyente, ¿usted cree que Jesús resucitó? ¿Usted cree que Jesús está en su corazón? ¿Usted cree todo esto que ha acontecido? Porque realmente, mire que aquí dicen, les pareció una locura. Pero levantándose Pedro, corrió al sepulcro. Y cuando miró dentro, vio los lienzos solos y se fue a casa maravillado de lo que sucedía. Pedro, como diciendo, voy a ver para creer. Voy a ver para creer. Pedro en ese momento se sale corriendo y va hacia la tumba, donde había dejado el maestro, donde había muerto el maestro, donde estaba el cuerpo de Jesús. Pero se da cuenta que ya no está. Que ya no está, porque la palabra de Dios había cumplido. Momentos difíciles, momentos duros para Jesús en el caminar, pero estaba la palabra de Dios cumpliéndose. Dios había sido fiel con Jesús, que al tercer día lo resucitaría de entre los muertos. La verdad, esto me parece maravilloso, porque miren que es como dice ahí, más a ellos les pareció una locura. Si en un momento estaban hablando con Jesús, estaban compartiendo con el Señor Jesucristo, comían el pan, sanaban a los enfermos, iban en diferentes lugares compartiendo la palabra de Dios, pero de repente viene y es arrestado, es crucificado y muere. Y hasta ahí los sueños de muchos, en ese momento, se quedaron por abajo. Hasta ahí el momento de muchos, los sueños de muchos dijeron, hasta aquí llegó. Pero después, al tercer día, mirar al mismo Jesús que habían crucificado, que habían enterrado, nuevamente vivo, realmente, como dice la palabra, más a ellos les pareció una locura las palabras de ellas. Dijeron, no puede ser, es increíble. Pero miren lo que les digo yo, nuestro Jesús resucitó, dándonos la victoria en la cruz del Calvario, venciendo la muerte, amén. Pero mirándolo nuevamente, y en más de una ocasión, si usted lee la palabra de Dios, se va a dar cuenta que Jesús se sienta con ellos, y en más de una ocasión, Él come alimento con ellos. Nuevamente estaba el Maestro con ellos, nuevamente la esperanza estaba con ellos. Ellos estaban deshechos, estaban destrozados, porque su Maestro había fallecido. Pero nuevamente Jesús resucita en la cruz para darle la victoria al pueblo, para dar una esperanza, para mostrarnos que Él vence a la muerte, que la muerte no podría prevalecer en Él, para que se cumpla la Escritura. Y entonces nuevamente Jesús está de pie, nuevamente Jesús está con ellos. Amén. Para traernos esperanza y darnos la victoria en la cruz del Calvario, para que nuestra fe en Cristo Jesús no sea en vano. Ahora vamos a mirar un pasaje donde dice que si Jesús hubiese en algún momento no hubiese resucitado, realmente ¿dónde estaban las esperanzas? ¿Dónde estaban todas las promesas, todos los anhelos, los sueños, todo lo que se había anhelado? Pero cuando Cristo resucita, trae victoria a los creyentes, trae victoria al pueblo de Dios. Pero miren, quiero que detallemos este punto, que es cuando Jesús en algún momento de la situación, Jesús los había preparado, Jesús les había enseñado. Cuando Él estuvo caminando con ellos acá en la tierra, Él les estaba diciendo, es necesario que el Hijo del Hombre acontezca eso. Pero no se desesperen, tranquilícense, porque realmente al tercer día el Hijo del Hombre será levantado. Pero quiero que entendamos que a veces no es fácil para nosotros cuando vienen situaciones difíciles. No es fácil cuando vienen cosas que se nos salen de las manos. A veces parece que no hay esperanza, que no hay como una salida a la situación.
Porque una cosa, y en ese momento una situación es cuando tú vives la situación crítica personalmente, que cuando tú de pronto vas como un observador en la vida. Miras que aconteció algo a tus hermanos, miras que aconteció algo a otras personas y vas como un observador y analizas y miras y dices, sí, pues debe ser duro perder un ser querido, debe ser duro perder un trabajo, debe ser duro que un hijo no vaya a los caminos de Dios, que se vaya por otros caminos, debe ser difícil, pero otra cosa es, más que espectador, vivirlo en la misma situación, o sea, estar metido en el asunto, en el problema y en la dificultad. Entonces es ahí donde tu fe será probada, como dice la Biblia, en fuego. Y tendrás que tener la certeza y muy fuerte en la fe para creer y que no pase como pasó aquí en ese momento con sus discípulos, que dice que las mujeres iban con sus ungüentos a ver el cuerpo, no a ver a Cristo resucitado. Ellas no iban a ver a Cristo resucitado, iban con sus ungüentos a mirar el cuerpo del Maestro. Por eso cuando Pedro le comentan, Pedro, Jesús resucitó, Pedro se va rápido a mirar la tumba, dice, no, porque es una locura, eso no puede ser, pero Jesús les decía, si yo les había dicho, el ángel dice, les habíamos dicho, la palabra de Dios estaba escrita, se les había dicho que iba a pasar esto, tranquilícese. Las promesas de Dios son un amén. Situaciones, nadie en la Biblia en ningún momento se dice que no vas a pasar situaciones difíciles. Van a venir situaciones difíciles, pero en el Salmo 23 dice, aunque ande en valle de sombra de muerte, Jehová me dará aliento, Jehová me guía, Jehová me guarda, no temeré. Amén. Pero entonces ahí es donde tenemos que estar muy fuertes en la fe, muy fuertes en la palabra de Dios, lo que Dios te ha dicho, las promesas que Dios te ha dicho. Para que en esos momentos difíciles sea la situación que tú estés viviendo, tú puedas echar mano de esa palabra, de esas promesas y estés firme creyendo en que Dios toma el control de cada situación. Aunque muchas veces el objetivo de las situaciones o el final de la situación no sea muchas veces el que nosotros anhelamos o el que nosotros queremos. Quiero que en esta mañana entendamos que Dios es grande y maravilloso y Dios tiene planes. Planes de bendición, no de maldición. Planes de bendición para el pueblo y para todos aquellos que temen su nombre. Planes de bienestar para sus hijos, planes de bienestar para la iglesia, planes de bendición para todas las personas que buscan temerosamente el rostro de Dios, se conducen y se guían en su palabra. Pero muchas veces el final de ciertas situaciones no va a ser el final que nosotros muchas veces queremos que sea. Dentro de los planes de Dios son planes maravillosos, pero muchas veces debemos aceptar la voluntad de Dios en lo que está aconteciendo. Quiero comentarles que cuando mi madre estaba en la clínica, en la UCI, ya hablando con el médico nos dijo, hay una probabilidad del 10% que ella se salve, y el 90%, señores, no podemos hacer nada más. Estamos haciendo todo lo posible. En la UCI está todo con respiración artificial, tiene todos los implementos que nosotros podemos hacer, todo lo que podemos hacer para que ella viva. ¿Listo? En ese momento, cuando estábamos viviendo eso, se nos rompía el corazón, la impotencia, el querer decir ayúdennos, pero los médicos miran a este paciente como a muchos pacientes que están atendiendo, un paciente más, y es difícil. Clamamos al Padre y comencé a clamar y llorábamos y clamamos a Dios. Y yo le decía a Dios, ayúdanos Señor, permítenos que mi madre vuelva a vivir, que vuelva a tener la vida nuevamente. Pero entendí algo del Señor que me decía en ese momento, y era, la muerte es inevitable. Tarde o temprano te vas a tener que encontrar con Dios. Tarde o temprano te vas a tener que encontrar, sea de joven, de anciano, de niño, de viejito. Tarde o temprano te vas a tener que encontrar. ¿Sabes qué es lo más importante? Es que tu vida estés encaminado en Cristo Jesús. Para que cuando llegue ese momento, tú te vayas tranquilo con la convicción de que así como Cristo resucitó, también tú puedes resucitar en el momento que el Señor te tenga preparado y que puedas ir a descansar con el Señor Jesús. O sea, lo más importante acá
es que todos nos vamos a encontrar un momento nos vamos a encontrar en ese momento de la muerte, inevitablemente. Pero lo más importante es que estemos preparados para eso. Cuando yo le clamaba al Señor Jesús y me enseñaba esto, yo le decía, te entiendo, Señor. Entiendo que un día nos vamos a encontrar. Tarde o temprano tendremos que enterrar a nuestros padres. Tarde o temprano tendrán que enterrarnos a nosotros. Esto va a llegar. Solo te pido, Señor, que nos permitas estar con nuestra madre unos años más. Tal vez hay cosas todavía por hacer, pero que sea tu voluntad, porque entendemos que se nos sale de nuestras manos. Dios es el hacedor de milagros. Dios es el que sana, el que levanta, el que restaura. Amén. Y la voluntad de Dios es agradable y perfecta. Y entonces entendí eso, que la vida es maravillosa. Y es maravilloso compartir con sus seres queridos. Por lo tanto, en ese momento también les animo y les recuerdo, amen a sus seres queridos, compartan con ellos, ámenlos. Lo que puedan hacer, háganlo acá. Dios nos dejó esta vida también para que nosotros podamos disfrutar de lo que tenemos, de nuestros amigos, familiares. Pero que inevitablemente un día tendremos que ver partir a los nuestros. Inevitablemente un día tendrán que vernos partir. Amén. Pero lo más importante es saber dónde vamos a pasar la eternidad. ¿Dónde vamos a ir? Amén. Entonces ahí miramos y entendemos la voluntad de Dios. Sé que no es fácil. Lo que estaban pasando, con lo que pasó con Jesús no era fácil. Por lo tanto, la fe de ellos había desmayado. La fe de los discípulos se había desmoronado. Porque no entendían lo que pasaba. No entendían lo que pasaba. Ya pasaban 3 días. Y nada que acontecía. Hasta que Jesús nos da la victoria. Jesús se levanta en medio de la tumba vacía, se levanta Cristo para dar la victoria al creyente, darnos la esperanza de vida, para que todos aquellos que crean en Él, así como el Maestro ha sido levantado, serán levantados en los postreros días. Es maravilloso, la verdad, lo que acontece. Quiero que me acompañen a un pasaje, en 1 Corintios 15, 17. Dice la palabra de Dios en 1 Corintios 15, 17, dice, y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, aún estáis en vuestros pecados. Como les comentaba, y si Cristo no hubiese sido levantado, realmente vuestra fe fuera vana y estuvierais en vuestros pecados. La esperanza no habría esperanza. Pero Jesús venció y Jesús se levantó en la cruz para darnos victoria, para que nuestra esperanza sea puesta en Jesús, de que hay algo más allá del que nosotros vivimos. Hay algo más allá de lo que nosotros miramos en este momento. Y la Biblia dice que Jesús se fue a preparar moradas para todos aquellos que creamos en Él. Por tanto, en esta mañana quiero darle gloria a Dios por todo lo que Él está haciendo, por todo lo que hace en nuestra vida. Porque nosotros tenemos la fe y la certeza y sabemos en quién hemos creído. Por lo tanto, sabemos que si en algún momento de la vida llegan situaciones difíciles, nuestra confianza debe estar puesta en Él, en toda situación. Y tal vez el final de la situación no sea muchas veces como el que nosotros anhelamos, como el que nosotros queramos. Pero sabemos y tenemos la certeza que Dios es un Dios de amor, un Dios de misericordia, que Él, los pensamientos que tiene para Iglesia Ríos de Agua Viva, pensamientos que tiene para nuestra propia vida, para nuestros hijos, siempre serán pensamientos de bien y no de mal. Que confiadamente podemos entregar a nuestros hijos en las manos del Maestro, porque sabemos que Él los cuidará, y los cuidará mejor que nosotros, tal vez. Y sé que lo hará. Podemos confiadamente entregar esa situación que hemos luchado, esa situación de salud, ese problema financiero, esa situación con nuestros hijos. Confiadamente podemos entregar al Señor Jesús en sus manos, porque sabemos que Él tomará control y que Él sabe lo que conviene. ¿Amén? Y que nada se saldrá de sus manos. Nada se saldrá de sus manos. Que aún ni la muerte,
tendrá control, que aún el Señor, el momento que tenga predeterminado, partir con el Señor será cuando Él tenga predeterminado ya ese momento. Bueno, quiero que hagamos una oración esta mañana. Démosle gloria a Dios. Padre de los cielos, en esta mañana te damos gracias, Señor, en el nombre de Cristo Jesús, Señor. Gracias, Señor, porque tú, hoy reconocemos, Señor, que tú fuiste a la cruz, Señor, por nuestros pecados, Señor. Y que tú resucitaste, Padre, de entre los muertos, Señor, para darnos victoria, Señor. Porque tú venciste en la cruz del Calvario, Señor. Nos enseñas, Padre de los cielos, a tener esperanza, Señor, en toda situación, Señor. En todo momento, Señor, a poder echar, Señor, siempre mano de las promesas, Señor, que tú nos has dado, de promesas de restauración, de promesas de bendición, de promesas que tú levantas, Padre, Señor, en toda situación. Ayúdanos, Padre, a que nuestra fe sea una fe inquebrantable en cada situación, Señor, y que podamos siempre declarar, Señor, declarar gloria, Señor, a ti en todo momento, Señor. Aprenderte a alabar, Señor, en cada situación, Señor. Saber que hay cosas, Señor, que para nosotros es imposible, Señor, pero que para ti todo es posible. Por tanto, hoy te entrego en esta mañana, Señor, nuestra vida, Señor. Te entrego nuestra esposa, nuestros hijos, Señor, en esta mañana que empezamos, Señor, ya con el segundo día del 2023. Te entrego toda nuestra situación, Señor. Financiera, económica, emocional, Señor. Todo lo que nos acontece, todo lo que nos queda por vivir en estos años, Señor, te lo entrego en tus manos. Te pido que seas tú obrando poderosamente, que seas tú, Señor, moviéndote en gran manera, Señor. Seas tú tomando control de todo, Señor, lo que nos queda por vivir. Seas tú abriendo puertas de bendición, Señor, allanando caminos. Hoy nos desmayamos, Señor, nos abandonamos en tus brazos, Señor. Diciéndote, Señor, seas tú moviéndote en gran manera, porque tú tomas el control, Señor, de toda situación. Hoy te entregamos, Señor, te damos gracias, Señor, porque sabemos que tú, Señor, estás obrando poderosamente, Señor. Te damos gracias, Señor. Te pedimos que nos enseñes cada día, Señor, a que esa palabra, Señor, quede grabada en nuestro corazón, quede grabada en nuestra mente, Señor, para poder, Padre de los cielos, enfrentar cada situación, Señor. Hoy te alabamos, te damos gracias, Padre, porque eres un Dios bueno, Señor. En todo momento eres bueno, Padre, Señor, y es bueno alabarte, Señor, exaltarte, Señor. Gracias, Señor, toda la gloria sea para ti en esta mañana. Hoy te damos gracias, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Nos cubrimos con tu sangre preciosa, Señor. Declaramos victoria en medio de la congregación de cada persona, Señor. Victoria en salud, Señor. Victoria, Padre de los cielos, Señor. En toda situación que estemos pasando, que estén pasando, Señor, para que tú nos des la victoria, Padre. Hoy te damos gracias, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Seguimos clamando, Señor, vamos a pedir por el pueblo, Señor.